Ah, buenos días, buenos días a nuestros participantes localizados en Centroamérica y buenas tardes para nuestra audiencia en Brasil, Argentina, Chile y otros países sudamericanos. Bienvenidos al episodio inaugural de la serie de Diagnesia Webinar Series para Latinoamérica. De Anexia es una compañía que se especializa en patología digital. Provee consultas, primeras consultas usando plataformas digitales con muchos expertos, la mayoría de ellos del Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos. También provee asistencia en la instalación de escáneres digitales y ayuda para reportes en línea usando su plataforma. Ah, Diagnesia también tiene un compromiso muy profundo con la educación en patología y provee muchos webinars, simposios y acceso a slides digitales, WSI Digital para residentes y trainees en patología. Um, es mi placer introducir al doctor Cristian Ortiz Villalón con su conferencia titulada Mi interpretación de la biopsia de pulmón. El doctor Villalón es un patólogo muy experto y reconocido en Europa. Ah, en la, Su especialidad es la patología molecular de cáncer pulmonar y también ha publicado mucho en la patología de COVID-19. Ah, sin mayor atraso, por favor, aquí está el doctor Cristian Ortiz Villalón. Hola, Yardo, muchas gracias por la introducción. Nada, es un placer dar esta ponencia presentando algo creo yo que es muy útil, hablar de la interpretación de la biopsia pulmonar. Hablar un poco de la historia, de cómo hemos ido de lo más general a lo más, digamos, más especializado. En mi experiencia como patólogo, yo estoy en Suecia, he estado trabajando muchos años en Estocolmo, en el Karolinska, he sido jefe de servicio ahí. Y los avances han sido muy grandes en patología pulmonar. Em, y Diagnexia ah, mm, ah, está haciendo una labor muy importante, no solamente en el tema de ayudar con el diagnóstico, con gente muy especializada también en una labor social, entregando información, dando ayuda en educación y webinarios. Muy contento de ser parte de este grupo. Mi presentación de hoy las slides están en inglés porque no me ha dado para, para traducir todo, solamente la primera diapositiva. Y les pido disculpas si hay alguna palabra que no me acuerdo muy bien en castellano, pero haré lo mejor que pueda. Em, Esta presentación es muy condensada. Primero es hablar un poco del material que llamamos una biopsia de pulmón. Em, que en principio en inglés se habla de small material, que serían muestras pequeñas. En español hablamos ya de una biopsia. Hablar un poco de la clasificación y cómo la biopsia pequeña ha tenido un impacto en la clasificación. ¿Cuáles son las herramientas más precisas para el diagnóstico? Y lo importante es cómo dar un correcto diagnóstico. En material, en biopsias, vamos desde lo que es una mediastinoscopia, un FNA, una citología, un lavado, una biopsia pulmonar, ya sea con una needle biopsy, también la criobiopsia. ¿Qué quiero decir aquí? Que hay muchos tamaños, pero los tamaños son pequeños. Es decir,
no estamos hablando de grandes pedazos de tejido, no estamos hablando de una excisión pulmonar grande. Y tenemos que trabajar con este material eh, no solamente para el diagnóstico, también para la predicción del tumor o los marcadores eh, predictivos. ¿Qué es importante aquí? Tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿en dónde estamos? Que el 70% del cáncer de pulmón se diagnostica en estadios avanzados y solamente un 30% a nivel global en estados iniciales. Eso significa que la biopsia pequeña o la citología tienen un rol importantísimo en el diagnóstico precoz. Y no solamente esto, o sea, cuando damos un diagnóstico de pulmón, de cáncer de pulmón, hay que tratar de ser muy preciso. Si es un adenocarcinoma o si es un carcinoma escamoso o es uno de célula pequeña. ¿Por qué? Porque luego vienen otros estudios como los moleculares que aquí pueden ver en la parte superior, donde están los análisis moleculares, tanto para un carcinoma escamoso o, o sea, un adenocarcinoma como un escamoso aquí en la parte de más abajo. Por lo tanto, hay que dirigir los estudios dependiendo de la histología. Yo sé que vosotros lo sabéis, pero hay que tener en cuenta que es muy importante saber si es o no adenocarcinoma. Si recorremos un poco la historia, hasta, bueno, una de las últimas ediciones, la 2021, haciendo un poco de memoria, 2004, el libro azul estaba solamente dedicado a cirugías, a grandes resecciones quirúrgicas, donde toda la clasificación estaba basada en estas piezas quirúrgicas grandes. No se hablaba en ningún momento de biopsia. Y si volvemos más atrás, vamos al año 80, 70, era todo hematoxilina. Aquí por lo menos ya tenemos inmuno. Em, ¿Qué pasa en el 2015? Que fue un cambio tremendo en la clasificación, porque ya se hablaba de nuevas entidades, hablábamos del mínimamente invasivo, diferentes patrones, pero esta clasificación estaba orientada para los clínicos. Todavía no nos llegaba la información directamente a los patólogos. Y es ahora recientemente, el 2021, que la clasificación está más basada en biopsia pequeña y es para los patólogos, es para nosotros. ¿Qué cambios grandes han habido? Bueno, la introducción de la inmunohistoquímica, muy importante para la clasificación. Muchas veces no sabemos si es un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. Que la clasificación utiliza biopsias pequeñas y citología. El énfasis en análisis genético y en biomarcadores predictivos en carcinoma de pulmón avanzado es muy importante para guiar al oncólogo en el tratamiento que tiene que seguir. Luego, hay diferentes formas de tomar un adenocarcinoma, es decir, de estudiarlo con la nueva clasificación. Hay que tener en cuenta que hay unas nuevas entidades. Estamos hablando de tumores que parecían antes adenocarcinomas escamosos, pero nos hemos dado cuenta que son tumores genéticamente diferentes, pero se parecen mucho a un carcinoma escamoso y tenemos inmunos nuevas que permiten reclasificar. Y por último, los neuroendocrinos que también la clasificación ha cambiado un poco. Hay bastantes avances en carcinoma de célula grande y en tumores NET. Eh, con respecto a ¿de dónde viene todo esto? Esto comenzó en el año 2011, cuando ya se publica, bueno, Travis y su grupo o la Asociación Internacional de Estudio del Cáncer de Pulmón, ya publican avances en el diagnóstico del cáncer de pulmón utilizando biopsias pequeñas. Y aquí viene lo que yo les quiero decir. Son 10 recomendaciones basado en lo que se ha publicado, en lo que está hoy en día, a seguir. Y luego les voy a dar un poco más de comentarios respecto a inmuno. Punto uno. Para la biopsia pequeña y incluso citología, eh, hay que tratar de clasificar lo más que se pueda. Es decir, tratar de llegar a fondo si es un adenocarcinoma o si es un carcinoma de células escamoso. Y agotar todos los medios posibles para poder
diferenciarlos. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a depender de este diagnóstico. Además, los estudios moleculares y de marcadores, biomarcadores predictivos van a depender de ello. O sea, primera recomendación, tratar de llegar lo más lejos posible con una biopsia pequeña, si es adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Segundo, es algo que lo utilizamos muy a menudo en patología, que es ay, carcinoma de célula no pequeña, NOS. Y muchas veces lo escribimos que no sabemos si es un adenocarcinoma, si es un carcinoma escamoso, queda ahí un patrón muy sólido. Hay que tratar de usarlo lo menos posible. Esto va muy junto con la recomendación uno. Es decir, tratemos de llegar a fondo con el diagnóstico histológico. Histología es muy importante. Recuerden, mirar a pequeño aumento y luego ir a mayor aumento. Ver la arquitectura de la biopsia es muy importante. Punto 3, cuando tenemos una biopsia pequeña, eh, pero no sabemos muy bien lo que hay, entonces recurrimos a la inmuno. Aquí no estoy entrando en detalle qué inmuno, pero la inmuno nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico más preciso, ya sea un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso con la ayuda de inmuno. Yo voy a entrar en detalle luego en esto. 4. He visto muchos que escriben carcinoma no escamoso, eh, carcinoma de células no escamosas como un diagnóstico. Eso es fatal. Esto no hay que utilizarlo en patología nunca. Es un término que en realidad lo utilizan los oncólogos y habitualmente lo utilizan para los ensayos clínicos. Nosotros no podemos utilizar eso. Lo que tenemos que utilizar es un carcinoma de célula no pequeña, adenocarcinoma, carcinoma escamoso, un NOS o un carcinoma de célula pequeña, etcétera, pero no un carcinoma de células no escamosas. Nunca. Bueno, el adenocarcinoma en célula pequeña eh, eh, tiene que ser estudiado a fondo. eh, Hay que clasificar bien si es un adenocarcinoma o diferenciarlo con otro tipo de histología, otro tipo de tumores. ¿Por qué? Porque es importante tener una clasificación correcta. Cuando se clasifican los tumores, muchas veces son pacientes que van a ir a ensayos clínicos y los tratamientos pueden fallar. Y eso significa que el ensayo clínico tampoco va bien y el paciente no responde adecuadamente al tratamiento. Otra cosa, cuando en muchos centros, sobre todo en el que yo he estado muchos años, se trabaja citología y patología, histopatología juntos. Los citólogos reciben material y los histopatólogos reciben también material. Entonces, muchas veces ambos corren al mismo tiempo, solicitan inmunos ambos y muchas veces molecular ambos, a un mismo paciente al mismo tiempo. Lo importante es que haya una buena comunicación entre citólogos y patólogos. Y si es posible que el mismo patólogo vea ambas y luego lo discute, mucho mejor, porque se ahorra dinero, se ahorra tiempo y hay mejor concordancia. Recuerden cosas como tener cuidado con algunas terminologías como el carcinoma in situ, el adenocarcinoma in situ o el adenocarcinoma mínimamente invasivo, eh, que son terminologías que son utilizadas para resecciones quirúrgicas eh, grandes, es decir, no para biopsias pequeñas. Para biopsias uno puede describir el patrón, es decir, es un patrón de crecimiento lipídico, etcétera, pero no hablar de carcinoma in situ, porque uno no sabe lo que va a estar al lado de esa toma de biopsia. Recuerden que un adenocarcinoma pulmón es muy heterogéneo. 8. Eh, el carcinoma de células grandes. Esto en biopsias pequeñas, en citologías, no debería de utilizarse tampoco, porque se necesita una biopsia, o sea, una resección quirúrgica grande para poder ir a través de la histología y excluir los diferentes componentes que existen en el tumor. Por tanto, una biopsia pequeña, decir que es una carcinoma de célula grande, no va. Eh, Importante con los tumores que presentan características sarcomatoides.
como por ejemplo que presenten células fusocelulares o células gigantes o algún tipo de pleomorfismo que no corresponde con un adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas o uno de célula pequeña. Em, Esto hay que clasificarlo como en relación a la histología principal que presenta, por ejemplo, si es un adenocarcinoma, bien, pero hay un área dentro de la biopsia que tiene un componente sarcomatoide, hay que escribirlo, no decir que es un carcinoma sarcomatoide. Hay que decir adenocarcinoma pobremente diferenciado con un área sarcomatoide con componentes de células gigantes, por ejemplo. Y lo último. La última recomendación es, bueno, marcadores neuroendocrinos cuando tenemos la sospecha de una morfología neuroendocrina. He visto muchas veces que se pide una cantidad enorme de inmuno, incluso un neuroendocrino, cuando tenemos un patrón glandular que es claramente un adenocarcinoma, o incluso hay un patrón escamoso cuando no hay necesidad de pedir un marcador neuroendocrino. O sea, hay que cuidar el dinero del paciente si es privado o de la institución si es algo público. No solo el dinero, también el tiempo, porque una inmuno toma un día o dos y que ya ha atrasado todo el diagnóstico. Vamos a ir a esta tabla ahora. En esta tabla lo que he hecho es simplificar un poco diferentes hallazgos morfológicos y la terminología que debería utilizarse en biopsias pequeñas. Y ustedes pueden ver eso en la parte central de la tabla y a la derecha en la tabla tenemos la terminología utilizada en piezas de resección quirúrgica. Cuando hablamos de un patrón que claramente es escamoso, no tenemos problema en ambos. O sea, la citología o la biopsia pulmonar pequeña, o sea, una biopsia, lo damos de carcinoma escamoso sin ningún problema. Lo mismo para la resección quirúrgica. Necesidad de inmuno, poca, si es que lo tenéis claro. Aquí tenemos un caso de una vía, un patrón sólido, muy claro, incluso un poco de comedonecrosis en la parte central. Tenemos mucha inflamación y tenemos algunas áreas que, bueno, dentro de la biopsia se veían algunos puentes intercelulares, podemos ver algunas perlas de queratina, por ejemplo, que se van formando. Alguien podría decir, mira, a mí esto, si bien me parece sólido, podría ser un carcinoma escamoso, pero no me queda muy claro eh, que está queratinizando. Yo diría que es un no queratinizante y me gustaría pedirle marcador neuroendocrino. Bueno, hágalo, porque muchas veces tenemos comedonecrosis en tumores neuroendocrinos. Pero si hay la duda, se pide la inmuno sin ningún problema. En este caso, bueno, si uno va más al detalle, va a ver que hay queratinización, algunas perlas, puentes intercelulares, etcétera, y necrosis. Cuando la morfología nos habla de un adenocarcinoma, en la biopsia pequeña hay que nombrar el patrón, basado un poco en la clasificación que se utiliza para resección quirúrgica. Si tenemos un patrón lepídico, mucinoso, etcétera. Entonces ahí vamos, por ejemplo, con este caso. Es una biopsia de pulmón, vemos claramente eh, que hay algunos lagos de mucina, hay algunas glándulas muy atípicas, pero también tenemos un componente papilar. Aquí también, componente papilar. Aquí podemos ver que no queda muy claro. Eso es lo que se llama un adenocarcinoma cicatrizal, que muchas veces son pequeñas glándulas o a veces tenemos un componente lipídico, que demos espacio entre un neumocito atípico y otro. Bueno, es lo que estaba diciendo. Dar el patrón, es decir, si es un adenocarcinoma con un patrón lipídico, si es puro o completamente lipídico, también hay que escribirlo. Como en este caso, por ejemplo, alguien podría decir que, mira, me parece que aquí hay una infiltración, ¿no? Pero en este momento lo que yo estoy viendo correspondería a un lipídico. Componente mucinoso, invasivo. Aquí también hay que describir el patrón. Puede ser un mucinoso, un patrón lipídico mucinoso, como en este caso. Que es todo lipídico, lo pueden ver que sí que
La cámara alveolar, el espacio alveolar con células atípicas que están, bueno, corresponden a un adenocarcinoma mucinoso, pero no hay invasión. Ese es un otro caso también muy bonito, muy similar. Aquí a veces cuesta decir si esto es invasivo o no, pero hay que mirarlo con mucho detalle, ver el contexto, ver también la radiología, si corresponde o no a hay algún área radiológica que podría darnos la impresión de que es invasivo. Luego, adenocarcinoma con características coloides. Esto en la pieza de resección quirúrgica sería un adenocarcinoma coloidal, pero en nuestro caso, en la biopsia, vamos a ver lagos de mucina con estroma, algunas células atípicas, por ejemplo aquí, hacia la derecha de la imagen, estoy mostrando con el cursor, y eh, esto podría, aquí, ¿no? Que hay unas células ahí medias atípicas y el lago mucinoso aquí y aquí también. Esto nos indicaría que probablemente es un coloidal. Entonces, lo normal sería decir un adenocarcinoma con características coloidales. Luego tenemos el adenocarcinoma, el fetal, ¿no? Que es la pieza de resección quirúrgica. Lo mismo habría que decir en la biopsia, que es un adenocarcinoma que tiene características de adenocarcinoma fetal. Y, y el otro, un adenocarcinoma con características entéricas. Eh, Cuando tenemos una morfología de un patrón de células escamosas que no está presente, pero le hemos pedido inmuno, o sea, es un tumor sólido. Y en otras palabras, hemos hecho inmuno y la P40 nos sale positiva. En ese caso decimos, es un carcinoma de células, es un carcinoma de célula eh, no pequeña, perdón, estoy traduciendo, que, eh, que por la inmuno sugiere un carcinoma escamoso. En cambio, en la pieza de resección quirúrgica, con el mismo patrón y con la inmuno positiva, diríamos ya que es un carcinoma celular escamosa. ¿Cómo es este caso? Miren, es muy sólido. Da la impresión de que hay áreas, por ejemplo, aquí como que uno podría pensar, mira, esto está tendiendo a formar una glándula o están sueltas o podría ser un patrón micropapilar, pero la mayoría son muy sólidas. Y luego tenemos áreas más eh, donde el P40 es positivo. En caso de tener una morfología donde no hay adenocarcinoma presente, pero el TTF1 es positivo, como en este caso, sería un adenocarcinoma, o sea, favorece un adenocarcinoma. O sea, la inmuno aquí juega un rol muy importante, P40 y TTF1. Cuando ambos son negativos y realmente aquí no tenemos idea, o sea, si es un adenocarcinoma, un carcinoma celular escamosa o un neuroendocrino, y se le ha pedido marcadores para los tres, ahí es cuando recién llamamos un carcinoma de célula no pequeña, NOS, que en el caso de una resección quirúrgica sería un carcinoma de célula grande, como en este caso. Que citoceratina ha dado positivo, pero patrón nuclear de P40 o TTF1 es negativo o neuroendocrino. Para, Pasando ahora a los tumores neuroendocrinos, un carcinoma de célula pequeña, en ambos grupos va a ser carcinoma de célula pequeña, tanto en una biopsia pequeña como en una pieza de resección quirúrgica. Como en este caso, que tenemos la típico biopsia pequeña con el crash artifact, tenemos también áreas de necrosis, son células bastante pequeñas, casi sin citoplasma. Pero recuerden que una célula de un carcinoma de célula pequeña no es tan pequeña, es más o menos 3 o 4 veces el tamaño de un linfocito, que no hay que olvidar ahí. Cuando tenemos un carcinoma de célula no pequeña eh, con morfología neuroendocrina,
y los marcadores neuroendocrinos son positivos, en este caso tenemos que dar el diagnóstico de que posiblemente es un carcinoma de célula grande neuroendocrino. El carcinoma de célula grande neuroendocrino solamente se puede dar en pieza de resección quirúrgica. Nunca lo deis en biopsias pequeñas, porque podría ser una transformación, podría no corresponder o podría ser una diferenciación neuroendocrina de un adenocarcinoma. Este es un caso típico de, incluso con área central, de necrosis. Son tumores que crecen muy rápido, tienen un Ki 67 muy alto. Entonces el tumor comienza a crecer muy rápido sobre todas estas áreas de necrosis donde el aporte sanguíneo no da, por lo tanto genera estas áreas como necrosis ven que las células forman unas empalizadas en forma radial, porque es la forma que pueden obtener mejor la nutrición de ese vaso. Eh, Cuando tenemos una morfología de carcinoma de célula no pequeña, NOS, eh, aquí tenemos que hacer un comentario de que, eh, pero tenemos eh, digamos, una morfología de ambos, de un carcinoma célula escamosa y adenocarcinoma. Hay que escribirlo. Hay que comentar de que tienen ambos componentes porque podría corresponder a un carcinoma adenoscamoso. Es decir, dar un carcinoma adenoscamoso en una biopsia no se debe hacer. Eso es un diagnóstico que se da solamente en una pieza de resección quirúrgica. Y el carcinoma adenoscamoso, se ve como un tumor de colisión, tiene ambos componentes. No es que está muy mezclado, pero tiene que tener al menos un 10% de uno de los dos componentes. Como en este caso, aquí está la parte, digamos, sólida del carcinoma escamoso y aquí tenemos el componente glandular del adenocarcinoma. ¿Ven que están colisionando? ¿Mm? Cuando no tenemos el componente de carcinoma de células escamosa o de adenocarcinoma, pero tenemos un inmuno que favorece a uno o a otro, es decir, tenemos un P40 positivo o un TTF1 positivo, aquí lo damos de carcinoma de células pequeñas, ¿no? Y hay que dar un comentario de que es positivo, de que el inmuno favorece digamos, representa un carcinoma adenoscamoso. Es decir, tenemos eh, ambos inmunos presentes, eh, pero la morfología no queda muy clara. Entonces aquí también se discute y se debe dar descriptivo en la biopsia pequeña. Y en la pieza de resección quirúrgica, bueno, eh, se describe como eh, un adenocarcinoma, un carcinoma de célula escamosa, adenoscamoso o de célula grande con unas características inmunohistoquímicas no precisas. Y lo último es el referente al pleomórfico, que como lo sabéis es cuando tiene más de un 10% de componente fuso celular o de células gigantes, que es la pieza de resección quirúrgica. Estamos aquí. Pero en la biopsia pequeña, eh, como les hacía mención anteriormente, eh, hay que describir el componente que corresponde, es decir, si tiene un adenocarcinoma o un carcinoma celular escamosa. Y hay que ser muy descriptivos. Hay que exhibir si tiene un componente fuso celular o no, o de células gigantes, pero nunca dar un diagnóstico de carcinoma pleomórfico en una biopsia pequeña. Entonces, el rol del inmuno es importante en la biopsia pequeña. Eh, Biopsia pequeña significa pequeño, poco material, ¿no? Una biopsia de pulmón que nos va a dar unos 20, 30 cortes para inmuno, unos 7, 5, el resto para molecular. Por lo tanto, hay que tener una estrategia en el laboratorio
en el cual hay que minimizar el tiempo eh, de respuesta, em, cortando lo máximo que se pueda al comienzo. En este estudio, simplemente aquí se hace énfasis a la importancia del inmuno, sobre todo en el P40 y el TTF1. T40 para lograr identificar carcinoma de células escamosas en algunos tumores que habían sido diagnosticados en forma diferente. En este artículo, si ustedes pueden ver hacia la izquierda, es muy bonito porque ellos utilizan diferentes paneles para poder diferenciar un adenocarcinoma de un carcinoma de células pequeñas y se ven, por ejemplo, aquí que ya con la utilización de un marcador para carcinomas de células escamosas y otro para carcinomas de células, un adenocarcinoma, ya se logra diferenciar ambos bastante bien. Por lo tanto, esto apoya a que hay que utilizar un marcador ya sea para un P63, un P40 o un P40 para células escamosas y un TTF1 para adenocarcinoma. Aquí también es otro estudio comparativo de cómo si hay una buena correlación de la biopsia con el material quirúrgico en biopsias que están con y sin inmuno. Y ven claramente la diferencia que cuando se utiliza la inmuno tenemos unos valores predictivos positivos muy superiores, con una sensibilidad y una especificidad mucho mayor. Por lo tanto, recomendamos el uso del P40 y el uso del TTF1. Sin ir mucho más detalle, yo soy más, digamos, fan del 8G 7G3, que funciona bastante bien. Es muy claro, digamos, una tensión bastante fuerte nuclear. El SPT24 muchas veces es más flojito, no se ve muy bien. El Paranapsina, muy bien para adenocarcinoma. El clon que es el monoclonal, que es más específico. Y luego P40, yo pienso que el clon monoclonal, bueno, va mejor. Eh, en principio no hay grandes diferencias, pero se ve más claro. Y eso puede traer algunas diferencias. Con el clon policlonal sí que he visto una vez un adenocarcinoma que marcó levemente P40, lo cual iba en contra de todo lo que está escrito. Pero con el monoclonal nunca lo he visto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que P40 también puede ser positivo en células miopiteliales, sobre todo tumores con diferenciación miopitelial. Eh, bueno, siempre puede haber algo que no cuadra. O sea, en patología no todo es 100%. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado con tumores NUT, que son de la línea media y que son de células redondas, que son P40 positivos, pero ahí hay que pedir cuando tengan un tumor de línea media, P40 positivo, en células muy redondas, pidan un marcador NUT, porque hay tratamiento específico para el carcinoma de tipo NUT. Y nada, dos cosas más. La molecular. Si os fijáis aquí, el diagnóstico, si lo podemos dar con la biopsia pequeña de adenocarcinoma y de carcinomas de las escamosas, pedir la molecular. PDL1 a ambos. Y en el caso de adenocarcinoma, los biomarcadores que son estándares, que están EGFR, el ALK, el ROS1, los que están, digamos, recomendados por diferentes sociedades. En el principio, si son biomarcadores que son con inmuno, que son companion diagnostic, pedirlos, que sería PDL1, ALK, ROS1 y la molecular, que sería lo optimal con NGS. Si no queda claro si es un adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas, pedir marcadores TTF1 y P40, que les va a guiar mucho. Y si son positivos, bueno, tenemos un carcinoma de célula no pequeña, que se favorece un adenocarcinoma, o un carcinoma de células escamosas en el caso de ser P40 positivo.
Si todo es negativo, bueno, carcinoma será una no pequeña, nos, que no está especificado. Y por último, ¿cuáles son los genes que, digamos, biomarcadores genéticos que deberíamos de pedir? Siempre LGFR, ALK, ROS1, BRAF, RET. Eh, em, digamos, hay diferentes guías. ASCO en Estados Unidos, la Asociación de la Sociedad de Oncólogos Clínicos pide BRAF siempre. Pero hay algo que yo creo que es importante no olvidar, es el MET, porque está ligado al EGFR. Si tenemos una resistencia del EGFR, queremos saber qué pasa con el MET. Y el MET, lo que nos importa es la amplificación o la sobreexpresión. En conclusión, importante tener en cuenta, han aumentado increíblemente el número de marcadores predictivos, biomarcadores, análisis moleculares y el tamaño de la biopsia sigue siendo cada vez más pequeño y nos piden más. Hay que cuidar el material. Si es posible realizar cortes en blanco en cuanto llegue una biopsia, unos 20 niveles, primera corte con hematoxilina y el último también para comparar la cantidad de tumor que queda en el preparado, genial. Luego, con los clínicos, realizar un poco de trabajo con ellos, enseñarles, decirles, mira, esa es la forma que trabajamos. Esta cantidad de DNA yo necesito para hacer los estudios moleculares. Necesito mínimo 40, 50 nanogramos de DNA y esto lo obtengo más o menos con 4 o 5 cortes. Pero el material que me tenéis que entregar tiene que ser suficiente para que yo pueda hacer los análisis moleculares. Y los patólogos, debemos exigir a los oncólogos digamos, información, que nos entreguen información si es un paciente fumador, no fumador, el tamaño del tumor, qué impresión diagnóstica tiene el radiólogo, etcétera. Eso nos guía mucho, sobre todo para la biopsia pequeña. Cuidar el tejido, como lo había dicho, para molecular es súper importante y para PDL1 también. Eh, importante control de calidad en el laboratorio, que lo que estemos haciendo esté bien regulado, que no sea, vamos, algo inventado o un protocolo que sea de la casa. No, las cosas son muy reguladas, sobre todo con eh, no sé cómo se dice en español, el companion diagnostics, que es importante seguir la recomendación del fabricante. El comité multidisciplinar es muy importante aportar como miembro del comité, discutir con el oncólogo, el radiólogo, el cirujano, eh, no solamente ser un informante del, del diagnóstico, no solamente leer el diagnóstico, ser también parte del miembro que discute. Y por último, tener en cuenta el tiempo de respuesta. Y esto es algo muy importante. Aquí se describen 10 días de trabajo para lo que es histología molecular y yo creo que es mucho. En principio, en una semana debería estar todo hecho. Y es algo a lo que me ha gustado mucho ver en Tecnexia, que los tiempos de respuesta son increíbles. Son 2, 3 días sin molecular, sí. Los casos ya se han contestado y con una calidad muy buena. ¿A qué voy? Que cuidar el tejido, trabajar muy junto con el oncólogo o el que está entregando el material, requerir información. Patólogos somos los que, digamos, somos el cornerstone para el diagnóstico. Depende todo de nosotros. El tratamiento depende del patólogo. Y la molecular, tratar de que sea estandarizada y de buen nivel y tratar de que los tiempos de respuesta sean lo más rápido posible. Muchas gracias. Fantastic. Uh, Chris, can you see the Q&A? No, I can't. I have to quit my presentation here.
No problem. Wait a second. I want to. Wait a second. There's just one question there. I will Hay, stop sharing my screen hay una pregunta yeah, de yeah. Gabriela Gumen. La pregunta dice, para los que no tenemos molecular en nuestras instituciones, ¿usted recomienda poner el porcentaje de carcinoma en nuestra biopsia pequeña o números absolutos por rangos? Por ejemplo, 100 células o hay de 100 a 200 o más de 200. Ah, me imagino que la pregunta va orientada a cuando se envía la molecular a otro centro. em, claro, es importante dar el porcentaje de células, principalmente, y la cantidad, porque de eso se saca un estimado del porcentaje de DNA que se va a extraer. Por ejemplo, el laboratorio tiene que tener unos estándares de cuánta cantidad de células es lo mínimo para el equipo que están trabajando. Hay equipos que son muy sensibles hoy en día que necesitan una cantidad mínima. Estamos hablando de menos de 10 nanogramos de DNA, que eso se obtiene con unas 40 o 50 células, o sea, es muy, muy pequeño. Y en cambio otros equipos requieren 500 células. Entonces, recuerden que los cortes de 3 o 4 micras aportan una cantidad de las células que vemos, no es que está toda la célula ahí. Y luego, dentro del quality control, del control de calidad de la molecular, ellos también tienen que verificar que tienen una cantidad suficiente de DNA o RNA, si están trabajando con RNA también. Hay otra pregunta de Verónica Verdino. Hola, ¿hay novedades respecto al uso de grados para el diagnóstico de adenocarcinoma? Em, grados que... grado de diferenciación será, me imagino que a eso está hablando, ¿no? Ah, sí, me Grado de imagino. diferenciación, yo creo que sí. En grado de diferenciación, bueno, se utiliza cada vez menos cuando hablamos un grado uno 2 3 sí. Cuando hablamos de un grado uno o grado eh, bien diferenciado, estamos hablando de un carcinoma in situ. Entonces, en biopsias pequeñas, hablar de grados no se debería. Se habla solamente en piezas de resección quirúrgica, porque necesitas tener el patrón histológico completo, pero se puede, por ejemplo, si veo un patrón sólido en una biopsia puedo decir que es de un alto grado. Aunque habitualmente en una biopsia no se utiliza, se da el patrón que uno ve. Hay más. am, Sí, la última pregunta es si yo recomendaría utilizar un panel molecular extenso, pues sí, es lo ideal. A ver, es lo ideal pensando en que el paciente puede tener resistencias, pero hay que ver también qué posibilidades tiene el centro diagnóstico. Por ejemplo, hay otros, hay posibilidades de tener paneles muy pequeños, de 10 eh, que detectan 10 mutaciones, por ejemplo, u 11 o 12, y están bastante buenos. Lo único malo es que no son muy precisos, por ejemplo, para detectar qué tipo de exón muchas veces. Pero cuando hay necesidades y es la única opción que tenemos, bueno, funciona. La PCR, single PCR, single gene PCR, no está mal, también se puede utilizar, eh, pero lo ideal es utilizar un panel extenso. Recordar una cosa, que cuando tenemos un tumor primario o un tumor metastásico o un tumor avanzado, la metástasis el clon que se ha metastasizado muchas veces es diferente
al clon del tumor B. Por lo tanto, la molecular puede que cambie a través del tiempo, puede que tenga unas mutaciones diferentes o haya expresado ya mutaciones que no estaban presentes en el primer tumor. Yo creo que lo más importante para paneles extendidos es cuando tenemos un tumor que ha avanzado, que está metastásico, un estadio 3B o 4, o sea, o que ha progresado después de un tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa. Cristian, no hablamos de HPV en carcinomas de células escalares Sí, famosas en el pulmón. Ah, ¿Vale la pena investigar eso o cuál es tu a ver, approach? a veces sí, o P16, por ejemplo, que se puede pedir. Muchas veces, a veces tenemos la duda, ¿es una metástasis de un carcinoma de cervix o no? Y en esos casos sí que lo pido. Si hay una concordancia con una, un virus del papiloma humano, por ejemplo, 16, 18 de alto riesgo, y la paciente ha tenido un carcinoma de células escamosas con la misma histología y un HPV 16, 18, y da la impresión de que tiene múltiples mesas, pensaría que no es primario de pulmón, que es una metástasis del carcinoma de cervix. Carcinomas de cavidad oral o de amígdala, tonsilas. Bueno, hay mucho carcinoma de tonsila hoy en día que es HPV positivo, que también puede metastasizar. No es muy común que dale metástasis al pulmón directamente porque da metástasis regionales antes de dar al pulmón, pero podría dar el caso. Por lo tanto, la utilización de inmuno o de molecular solamente en el caso de que hay una duda de que es una metástasis o si es un primario. En principio no se estudia si es un primario. Aunque he visto HPV positivo. Ah, He visto, sí que los hay. Y está asociado a prácticas de, bueno, orales y cosas así que en realidad hay, es lo que se ha descrito en, en la literatura. Infección de virus HPV de cavidad oral. no hay más preguntas de la audiencia. Yo tengo una pregunta también acerca del reportaje de grados en tumores neuroendocrinos. ¿Qué tan reliable es MIB en biopsias pequeñas, en No, biopsias no. biomoleculares? Eso es algo muy difícil. Cuando hablamos me estás hablando de tumores carcinoides o típico, atípico, o Sí, sí, yo entiendo esa pregunta que es una pregunta muy difícil porque si seguimos las recomendaciones, ¿vale? Tenemos necesitamos 10 campos de mayor aumento o por 2 milímetros cuadrados. Y a veces no lo tenemos en una biopsia pequeña. Imposible. Con todo el artefacto que tenemos es imposible. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando en biopsia pequeña en tumores neuro, que no lo he querido tocar porque es un tema muy largo. A ver, es para toda una presentación. Em, yo lo que utilizo habitualmente es las mitosis, obviamente, con un cutoff de 2 si las encuentro. Yo sugiero que puede ser un carcinoma típico o atípico, dependiendo pero yo siempre pido Ki 67. ¿Y por qué lo hago? Porque hay muchos tumores carcinoides atípicos que hacen, ¿cómo se llama? Mimetizan un carcinoma de célula pequeña. Porque recordar que la célula pequeña no es pequeña, son 3 linfocitos, o sea, estamos hablando de 7,5 micras por 3, o sea, 22, 23 micras. Es una célula que es grande. Lo que pasa es que no tiene citoplasma.
Y muchas veces vemos la morfología como que es un carcinoide típico, pero es un carcinoma de célula pequeña o lo opuesto. Entonces, es muy peligroso jugar ahí en esa arena. Y lo otro, el radiólogo siempre va a tener una idea de qué estamos hablando. Si es un carcinoide típico, él ya sabe ya que lo es. Un carcinoide típico. Porque están muy localizados, son muy esféricos. O sea, tiene un PET que marca muy típico para un neuroendocrino tipo carcinoide. Este es uno de los casos donde la información radiológica y clínica es muy Exacto. importante. Ya, Es súper importante, sí. ya. Am, Creo que no hay más preguntas de la audiencia. Mm. Creo que entonces, muchas gracias, Cristian. Creo que ha sido una presentación muy extensa y muy buena. Gracias. Ah, por como dijo, como dije, el episodio inaugural de la serie de Diagnosia para Latinoamérica en español. Por el momento, el próximo creo que sería el marzo 6 también en jueves, y probablemente al mismo tiempo de hoy. Y les recuerdo a la audiencia también que este, los, los recordings de los webinars va a estar disponible en el Diagnexia website, no solamente en español, pero también todas las series en el pasado que ha sido en inglés. Ah, Muchas gracias, Pues, Cristian. no, gracias a vosotros. Muchas gracias, Lidia, Ranjan, eh, a ti y a la audiencia que, vamos, da gusto enseñar.